Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a llevar otro video más de la mañanera. Hoy lunes 4 de enero del 21. Buenos días, compañeros y compañeros. Héctor Tlatempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Señor presidente, antes de mi primera pregunta, quisiera comentarle que hace 3 semanas aproximadamente le comenté acerca de las injusticias y falta de atención para las y los teachers del Programa Nacional de Inglés PRONI. Usted dio en ese momento la instrucción de ser atendidos por el en ese momento secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y que ellos empezamos a tener contacto, pero finalmente se cruzó ya lo del cambio y se quedó en stand-by. Hasta el día de hoy no han recibido a esta comisión que iba a hablar con el secretario. Ellos tenían esta problemática primero de que no recibían sus sueldos completos, muchos de ellos no recibían hasta ese momento su aguinaldo y hasta el día de hoy están en esa situación. Quisiéramos ver si puede intervenir para que ahora la maestra Delfina Gómez, ahora secretaria de Educación, pudiera recibirlos. Sí. Bueno, gracias. Y con respecto también al tema de educación, que es algo que el medio de Puntos Suspensivos le da mucho seguimiento y nos interesa mucho, es con respecto al tema de educación. El pasado 10 de diciembre se aprobó por unanimidad en el Senado la nueva Ley General de Educación Superior que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito de todas y todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir del 2022. El referido periodo de transición de 1 año que tendrá la legislación antes de comenzar a operar debido a la crisis financiera provocada por la pandemia de COVID-19, lo que impide que todas las universidades públicas puedan dejar de cobrar cuotas al mismo tiempo. Al término se pretende que los estudiantes no paguen ninguna cuota. Aparentemente, bueno, pues esta nueva ley pues protege, ¿no?, a todos los estudiantes y que realmente sea gratuito. Sin embargo, presidente, el hecho de que no se prolongara más la discusión, entiendo que ha habido ya casi 9 meses de análisis profundo, de discusión, pero la verdad es que una ley nunca es un producto acabado y más vale hacer un último análisis, rectificar y así de esta manera incorporar los principios fundamentales por los que se impulsó una ley de esta naturaleza. Además, es importante acentuar que existen una serie de inquietudes que les preocupan a organizaciones de estudiantes y académicos. Usted mismo, recuerdo que hace también unas semanas lo comentaba, que que le había llamado la atención la votación en el Senado de 108 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en el Senado. Nosotros nos dedicamos ya a revisar esta nueva ley y pues bueno, por lo menos encontramos 3 artículos que nos ocupan. Nada más vamos a mencionar, o le voy a mencionar más uno para que pues se pudiera revisar y que usted esté enterado. Por ejemplo, algunas de estas inquietudes es que, por ejemplo, en el artículo 4, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 10 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al principio constitucional de igualdad y no discriminación. El Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite con el certificado de los estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior para garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que decida cursar educación superior en los términos establecidos en esta ley. El Estado otorgará apoyos académicos y becas a estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica que respondan a sus necesidades bajo criterios de equidad e inclusión. Señor presidente, este artículo impedirá que cualquier individuo ya no pueda ejercer su derecho a la educación debido a que las autoridades de las universidades tendrán, como lo hacen en los hechos, todas las facultades de imponer cualquier requisito de admisión a su conveniencia que funja como un mecanismo para dejar fuera de las instituciones públicas de educación superior a miles de estudiantes por medio de exámenes de admisión
o cuotas impagables, por mencionar algunos ejemplos, concibiendo de esta forma a los estudiantes como simples números que representan ganancias para las autoridades corruptas. Y así también observamos el artículo 20 y también el artículo 67, que por respeto pues ya no me extiendo más. En ese sentido, presidente, pues le pedimos que pudiera usted revisar estos artículos y pues sabemos pues que usted es un principal promotor de la educación gratuita y que está usted muy al pendiente de este tema. Y si me permitiera una segunda pregunta, presidente. Bueno, yo creo que la ley lo que busca es garantizar el derecho a la educación, en este caso en el nivel superior, en el nivel universitario. Haciendo un poco de historia, estaba contemplado en la Constitución el derecho de los mexicanos a la educación y se establecía la gratuidad de la educación en todos los niveles escolares. Hubo una reforma en el gobierno de Salinas, cuando estaba de secretario de Educación Ernesto Zedillo, y en esa reforma se acotó, se limitó el derecho a la educación solo al nivel básico, la gratuidad para el nivel básico, y se dejó al mercado el nivel medio superior y el nivel superior, ya no como una responsabilidad del Estado, el de garantizar de manera gratuita la educación. Creo que esta nueva ley busca restablecer el principio de gratuidad en el nivel superior de la educación. Creo que es algo importante garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, educación de calidad y de manera gratuita. Se tiene que hacer un esfuerzo para que no se cobren cuotas en las universidades públicas, porque en muchas universidades públicas se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Tienen que irse quitando las cuotas. Para eso no es solo que reciban más presupuesto las universidades públicas, es un medio o es una opción, una alternativa, el que tengan más recursos, pero también se tiene que hacer un esfuerzo en las universidades públicas, respetando su autonomía, para que se administre con honradez el presupuesto de las universidades públicas, que no se roben el dinero en las universidades públicas y que haya austeridad republicana, respetando la autonomía. Tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción y para que haya honestidad en el manejo del presupuesto de las universidades. Esto va a permitir garantizar la gratuidad, quitar las cuotas. Yo creo que ese es un esfuerzo que tienen que hacer las universidades. Ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados.
Ahí se los dejo de tarea, porque es una vergüenza que universidades grandes de estados importantes estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo el mundo. Hasta los premian allá en España. Les entregan premios los reyes. Eso se tiene que terminar. Tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación. Sí se puede con poco presupuesto garantizar el que puedan estudiar los jóvenes, que no sean rechazados. Ahí está el caso de las universidades Benito Juárez. Son 140 universidades públicas, gratuitas, en los lugares más apartados. ¿Cuánto es el presupuesto? 1,000 millones de pesos. Si se compara con otras universidades, resulta que es un presupuesto reducido para el número de estudiantes que están atendiendo. Entonces, hay que revisar esto bien y seguir ayudando también con las becas. Nosotros vamos a mantener el apoyo de becas a más de 300,000 universitarios, con becas de 2,400 pesos mensuales. Eso ya está garantizado en el presupuesto para este año. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no haya rechazados, como era antes, porque aún con la privatización que se echó a andar de la educación superior, llegó el momento en que ya no crecía la matrícula de las universidades privadas. Se auspició el que se abrieran muchas universidades privadas, ¿no?, para pagar colegiaturas, y se dejó de apoyar de manera deliberada a las universidades públicas. Creció la matrícula al principio de las universidades privadas, pero llegó el momento que se estancó, porque la mayoría de nuestro pueblo no tiene para pagar colegiatura para que sus hijos vayan a escuelas privadas y paguen una cuota, por muy barata que sea una colegiatura en una universidad privada. Son 4 o 5 mil pesos al mes. ¿De dónde saca una familia de un obrero, de un campesino, para pagar una colegiatura así? Entonces, por eso se dejó de crecer. Entonces, no es privatizar por privatizar, es que de dónde sale el dinero, es un asunto de ingresos para que los jóvenes de familias humildes puedan estudiar. De ahí la importancia de fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces yo pienso que esa ley tiene ese espíritu. Ahora lo que hay que buscar es que se cumpla, que se lleve a la práctica. Ok, gracias. Oye, y con respecto a lo de los profesores, los teachers, Prioni, sí se podrá Sí,
la maestra Delfina los pudiera recibir. Sí, Una comisión. todavía está en tránsito, sí. Todavía no se va Esteban Moctezuma porque estamos solicitando el beneplácito al gobierno de Estados Unidos y luego el nombramiento tiene que ser aprobado en el Senado de la República. Entonces, estamos en un proceso de transición, pero se va a atender la petición que hacen los maestros a través. Gracias. Y también sería ver importante cuándo pudiera venir la directora Raquel Sosa para que nos pudiera platicar de cómo van los de las 140 universidades y con respecto también a las becas precisamente de estos estudiantes. Se nos han reportado que pues es la fecha que todavía el día de hoy no reciben esa beca. Ya pasó el semestre, ya aprobaron sus materias, pues ya pasó las fiestas. Digo, afortunadamente, pues bueno, van a tener ahí su dinerito ahorrado, ¿no? Pero hasta el día de hoy no se les ha depositado. Quisieran también por eso preguntarle a la maestra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las becas? Y con respecto ya nada más, señor presidente, hace 3 semanas le comenté también aquí acerca de las injusticias y falta de atención para los, con respecto a, quería preguntarle con respecto al sistema político de la representación proporcional, mediante el cual un partido tiene derecho a cierto número de senadores o diputados, que estos sin tener ni un voto del pueblo llegan al Congreso de la Unión, cámaras de senadores o diputados. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Si cree que el pueblo muchas veces no sabemos, ¿no? Ni conocemos a nuestro diputado y mucho menos a nuestro senador. Usted dijo que nada de privilegios y menos simulación política. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a este tema, señor presidente? Y esto, gracias. Sí, mira, acerca de las becas tengo la información que se han pagado. Puede ser que se trate de las de este año, que estoy seguro se van a empezar a entregar a partir de este mes de enero. Vamos a revisarlo. A lo mejor ha habido algún atraso, pero no creo. Está enferma nuestra compañera Leticia Ánimas, que es la coordinadora de becas, dio COVID y ha estado mal. Le mandamos así, desde aquí, un abrazo para que se recupere. Ella es la responsable de todo el programa de becas, pero hay quienes la están sustituyendo. Entonces vamos a pedir información sobre esto. Acerca de los legisladores, diputados plurinominales, pues eso tiene que analizarse. Yo soy partidario de que se reduzca el gasto del gobierno, porque aún con la austeridad republicana todavía hay mucho gasto superfluo en el gobierno. Hace falta reducir más el gasto del gobierno, que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno. Porque si hay menos aparatos burocráticos, se liberan fondos para el desarrollo, para la educación, para la salud, para el bienestar del pueblo. Si todo el presupuesto se lo consume el aparato burocrático, pues no le llega nada a la gente. Y así estaba el gobierno, estaba ensimismado. Todo lo que se recaudaba era para mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno, para nada. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para achicar el aparato administrativo. El ejemplo
es el presupuesto en Presidencia de la República, aunque parezca disco rayado y no le guste a mis adversarios, es un buen ejemplo. En el último año del anterior gobierno ejerció la Presidencia de la República 3.600 millones de pesos. Y el año pasado, 2020, ejercimos 550 millones. Nos ahorramos, pues, un poco más de 3.000 millones de pesos. Porque se hizo un ajuste a todo el gasto superfluo, a los lujos que habían en el gobierno, pero todavía se sigue gastando mucho en cuestiones que no son fundamentales. Ya no están los fideicomisos. Imagínense cuánto nos ahorramos. 60,000 millones de pesos. Por eso se oponían, pero los 60,000 millones pues equivalen al doble de lo que vamos a destinar a la compra de las vacunas. Pero aún con todo lo que hemos hecho, todavía hay organismos supuestamente autónomos, independientes, porque fueron creando durante el periodo neoliberal otro gobierno. Existe, por ejemplo, el Instituto para las Comunicaciones, es IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y existe la Secretaría de Comunicaciones. Hay en Gobernación un instituto para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y existe el DIF. En el sector energético, pues como 6 organismos. Y existe Pemex y existe la Comisión Federal de Electricidad. Y así. Entonces, vamos este año a llevar a cabo una revisión sin afectar a los trabajadores. Pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, ¿sí?, en gastos superfluos. El mismo Instituto de la Transparencia, 1.000 millones de pesos. ¿Qué no puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso? Se quiere un organismo independiente, un organismo autónomo. ¿Quién no está para eso? La Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación. Si se hace una revisión, porque todos estos aparatos administrativos los crearon para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que había transparencia, para simular de que no había impunidad. Todo fue una farsa.
y al mismo tiempo pues era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos. Yo recuerdo que cuando llegamos habían como 50 oficinas en el extranjero para promover a México. Se llamaban Pro México, en Nueva York, en Londres, en Tokio, todas las ciudades habían oficinas para promover. Bueno, y las embajadas, o sea, 2 estructuras. Y desde luego rentas, pagos elevadísimos a los funcionarios, muchos recomendados por los funcionarios públicos, hasta familiares. Entonces, tenemos que seguir con eso. Bueno, me preguntas, ¿qué hacer con los gastos electorales? Lo mismo, tiene que haber una reducción, pero eso corresponde a los partidos. No es posible que se reciba tanto dinero en el INE, muchísimo. Es de los organismos electorales que más dinero consume en el mundo. Y el sistema también de representación proporcional, buscar disminuir gastos en todo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, este año tiene que ser un año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana. O sea, no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno.